Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva charla en el marco del mes de la contaduría. Bueno, como parte del eje temático esta semana, gobierno, riesgo y cumplimiento, continuamos desarrollando espacios de actualización profesional enfocados en temas de gran relevancia para el ejercicio ético, responsable y preventivo de la contaduría pública. Bueno, muy importante mencionar que el mes de la contaduría pública llega a ustedes gracias a los patrocinadores que nos están ya acompañando. En la categoría platino tenemos a S&M Soluciones Forenses, a Despacho Iguay, a Despacho Jenkins Erickson y compañía, a Despacho Gómez Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, HIC OSAP, Sicai Consulting, Despacho Iker Tiri, Despacho Moore, Procon, Despacho TGS, Corporación Millennium. Gracias a la categoría oro por acompañarnos los despachos Murillo y Asociados, García y Asociados, a Evaluar Asesores, el despacho R. Artabé y Asociados, a la Universidad UNED, a la Universidad UCR, a la Universidad Castro Carazo, al despacho Marín Vega Moreira o Grupo Consultepro, a Solutions y al Hotel Poza Blanca Lodge. Y en la categoría plata, gracias a TP Consulting o T Manglares. Gracias por ser aliados estratégicos para el mes de la contaduría pública, para el desarrollo de la contaduría. Bueno, y el día de hoy presentamos la charla El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la debida diligencia de las señales de alerta y las evidencias mínimas que se deben considerar el CPA. Y para desarrollar esta charla contamos con la compañía de Sergio Zúñiga Mora, él es contador público y licenciado en Contaduría Pública. Se desempeña como auditor interno de Popular Servicios Compartidos SRL y su trayectoria se vincula con auditoría interna, control institucional y revisión de procesos financieros. Además, bueno, incluye experiencia previa en entidades del sector financiero costarricense. Agradecemos la compañía de don Sergio. Bienvenido y adelante, don Sergio. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Vamos a proceder a compartirles la presentación que tenemos para el día de hoy. Y bueno, me confirma si por Se ahí ve. está en pantalla ya. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Como bien se comenta, el tema principal para esta mañana es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la debida diligencia, señales de alerta y evidencia mínima para el CPA. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto, el objetivo y marco de referencia que tenemos para esta mañana, para la charla que vamos a brindar. Y bueno, para nadie es un secreto que este es nuestro contexto en este momento. Empezamos con algunas noticias súper recientes, noticias, por ejemplo, esta del 18 de mayo, donde el OIJ golpea estructura ligada a legitimación de capitales. Decomisan vehículos, en este caso de lujo, valorados en 2.7 millones e intervienen propiedades valoradas en 7 millones de dólares. Como ven, esto fue hace
una semana apenas. Es un caso súper sonado acá en nuestro país, en Costa Rica, y lamentablemente es parte de lo que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país. Otra de las situaciones que estamos, un momentito, listo, otra de las situaciones que estamos viendo en este momento, bueno, detienen empresario de Cahuita, Carlos Baza, la esposa, un hijo por venta de drogas y lavado de activos. ¿Esto cuándo? 22 de abril del 2026, el mes anterior prácticamente. Nos vamos a otra noticia que es de febrero del 2026 y una exmodelo usó su puesto en banco para asesorar a grupo criminal. Y bueno, si vamos un poquito más atrás, vemos esta en septiembre, que fue uno de los casos más sonados acá en nuestro país, que dice el OIJ arresta a narco buscado por la DEA, conocido como uno de los 7 tiburones del Pacífico. Ante esta realidad, ¿qué ha estado pasando en nuestro sistema financiero? Bueno, hace poco menos de un mes vimos ya una resolución del CONACYF con una sanción confirmada para una institución financiera de nuestro país, donde el monto de la sanción asciende a 907 millones de colones. Y por el otro lado, otra noticia un poco más vieja, pero que tiene que ver también con sanciones antilavado. El CONACYF mantuvo una multa por incumplir normas de antilavado. Y había sido un tema que para allá del año 2019 fue todo una revolución dentro de nuestro sistema financiero nacional. Ahora bien, vamos a la contraparte, porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en esto como contadores. Y precisamente el colegio ha venido realizando esfuerzos precisamente para poder prevenir la legitimación de capitales. ¿Cómo? Por estos espacios que se están brindando de capacitación. Ya no estamos enfocados solo en temas normalmente de normativa contable y todo eso, sino que se ha expandido aquel colegio, esa responsabilidad que tiene, ¿verdad? Para con todos con todo el público en general, pues tengamos acceso a capacitaciones de otro tipo de riesgos que nos están afectando a nivel país y que adicionalmente las unidades de inteligencia financiera en nuestro país pues han delegado también parte de las responsabilidades para que reforcemos el conocimiento y reforcemos también los controles a nivel institucional. Ahora bien, acá les traigo una historia y es precisamente cómo nos pueden ver a nosotros como auditores dentro de nuestras organizaciones. Esta historia se titula ¿Quién empacó tu paracaídas? Tal vez ya la han oído en algún momento o la podrán encontrar en algún momento en el internet igualmente. Es una historia de un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense llamado Charles Plum. Este señor era un piloto sumamente experimentado, tenía más de 60 misiones a bordo de su casa, su avión casa, ¿verdad? Y bueno, en una de las últimas misiones que estaba realizando, precisamente pues su avión es derribado y cuando se derriba el avión, pues lo primero que se hace en estos casos es poder eyectar al piloto y que obviamente funcione su paracaídas, ¿verdad? Efectivamente, esto fue lo que pasó. El piloto salió expulsado del avión, su paracaídas se activó, sin embargo, él quedó como prisionero de guerra durante un poco más de 6 años, hasta que se dio todo el proceso de liberación y todo esto. Tiempo después, este señor Charles Plum empezó a utilizar todas las vivencias ocurridas y aparte de eso la experiencia también que tenía ya como piloto para dar charlas motivacionales a nivel de varios estados en Estados Unidos. Él precisamente llegaba y explicaba cómo la vida nos puede dar sorpresas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eran charlas precisamente de cómo podrían salirse de las situaciones complicadas en la vida. Sin embargo, un día estaba él cenando con su esposa en un restaurante y se le acerca un hombre y le dice, no puedo creerlo, ¿es usted Charles Plum?
Y el señor se queda así, el piloto se queda viéndolo y le dice, sí, precisamente soy yo. Él estaba acostumbrado a que lo reconocieran precisamente porque era un conferencista bastante reconocido y entonces se imaginó que era una persona que quería en ese momento y pues saludarlo, ¿verdad? Agradecerle por la charla que había recibido en algún momento. Entonces el otro señor se le acerca y le dice, bueno, en realidad yo no lo conozco de sus charlas y creo que por lo que veo no se acuerda de mí. En realidad yo soy el muchacho que empacó su paracaídas. En ese momento, Charles Plum, bueno, termina agradeciéndole y diciéndole que le ha salvado, que le salvó la vida en su momento y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, cuando se retira para su casa, él reflexiona mucho acerca de la situación. ¿Cómo es posible que yo, como piloto de la Fuerza Aérea, ¿verdad? No reconociera a quienes estaban detrás de todo lo que yo había logrado en su momento. En mis charlas he hablado acerca de las misiones, he hablado de cómo sobrevivir y todo eso, pero nunca hablé acerca de quienes estaban detrás de todo el trabajo que yo hacía, ¿verdad? Y precisamente es lo que quiero invitar a que en esta mañana pensemos y reflexionemos dentro de nuestras organizaciones. Si hacemos una analogía con esta historia que les he contado, básicamente nosotros deberíamos tener una función similar a la de este joven que le había empacado el paracaídas al piloto. Muchas veces nuestras organizaciones están enfocadas en lograr rendimientos, en lograr una cartera de clientes estimada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Verse bien ante el sistema financiero nacional, verse bien ante las autoridades nacionales e internacionales, pero detrás hay todo un equipo que ha estado guardando las espaldas y precisamente esa debería ser la función de la auditoría interna y es lo que vamos a hablar hoy. Nosotros vamos a ser quienes y teníamos en este caso que tomar el rol de ser quienes empacamos el paracaídas de nuestras organizaciones en este momento. No precisamente para que nos vengan a agradecer o que nos topemos a alguien y que nos agradezcan el trabajo, sino porque al final entendiendo que quien empacó el paracaídas de este piloto fue quien le salvó la vida en ese momento, ¿verdad? Y nosotros no es que vamos a salvar la vida, pero vamos a prevenir de que sucedan o que se materialicen los riesgos y en este caso específico lo que es la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. Entonces, entrando en materia, el riesgo de cumplimiento, nosotros lo vemos como un riesgo crítico, ¿verdad? Que afecta, en este caso, la estabilidad operativa, reputacional y hasta legal de la organización. Ya ustedes lo vieron con dos sanciones recientes en los últimos años a instituciones financieras bancarias de nuestro país, ¿verdad? Y entonces es ahí donde viene el acuerdo 1221, que es el acuerdo para el reglamento, para lo que es la aplicación, ¿verdad?, de los controles acerca de lo que es la mitigación de los riesgos de prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, y exige evaluar esos riesgos inherentes y controles proporcionales según el nivel de exposición de cada organización, ¿verdad? Eh, Parte de lo que importante que tenemos que comprender es que tenemos nosotros como profesionales ser escépticos, tenemos que evaluar la efectividad real de los controles que se han establecido dentro de nuestras organizaciones y que adicionalmente tomar en cuenta que hay un impacto siempre en la información financiera, porque el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo definitivamente distorsiona la información financiera y no financiera, afectando la razonabilidad en este caso de toda esa información. El objetivo, el alcance de la presentación para los CPAs en esta mañana, bueno, capacitar a los CPAs para identificar debilidades y señales de alerta en cumplimiento de legitimación y financiamiento al terrorismo con un enfoque práctico en auditoría. Ahí vamos a ver algunos casos más sencillos, más prácticos, más del día a día de los que nos enfrentamos normalmente dentro de nuestras organizaciones. Vamos a evaluar el diseño y efectividad de la operativa de controles bajo un esquema del marco COSO, que es un marco de referencia que hemos tomado y lo hemos alineado todo el marco de referencia dentro de esos 5 componentes a la normativa 1221 y por ahí vamos a ver algún mapeo que hemos realizado para que ustedes tengan como parte de lo que les queremos dejar en esta mañana. Vamos a entender los roles del gobierno corporativo, la alta gerencia y la auditoría en cumplimiento de este acuerdo del 1221, ¿verdad? Y
alguna evidencia mínima exigible, identificar, evaluar evidencia, ¿verdad? Que sea suficiente y adecuada para nosotros poder emitir nuestros juicios profesionales sólidos y agregar valor a nuestra organización. Uso del marco COSO como estructura de análisis en este caso. El marco COSO es una estructura integral, ¿verdad? Que se ofrece para evaluar el diseño, implementación y la efectividad del control interno. Los componentes son 5, ustedes lo conocen en este caso, ¿verdad? Y vamos a ir pasando por cada uno de ellos a lo largo de toda la presentación. Y vamos a ver las ventajas para la auditoría, cómo COSO va a ayudarnos o nos va a guiar a nosotros como auditores a identificar brechas y sustentar hallazgos para fortalecer nuestros informes. Integrar de manera eficaz, ¿verdad? El sistema y entonces el funcionamiento integrado de estos componentes es clave para que la efectividad del sistema de prevención realmente sea logrado dentro de la organización. El ambiente de control a nivel general, no vamos a entrar en cada uno de los componentes porque no es parte de la ponencia hoy, pero el ambiente de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base, y vean lo importante ahí que estamos resaltando, que es proporcionan la base para llevar a cabo el control interno, ¿verdad? Y algo muy importante es que marcan la pauta del tono superior, ¿verdad? Del tono de la organización respecto a la integridad y valores éticos. Acá hicimos un mapeo y hemos valorado que los artículos del acuerdo 1221, desde el artículo 6 al 8, del 10 al 13, el 17, el 18, el 56 al 59, son los que más se acomodan dentro del ambiente de control. Dentro del rol de gobierno corporativo, ya entrando en materia propiamente a lo que es la evaluación, vamos a ver que la importancia del ambiente de control es la base para prevenir precisamente la legitimación y el financiamiento al terrorismo y refleja el compromiso del gobierno corporativo precisamente con la integridad y el cumplimiento normativo como tal. Acá es muy importante porque el gobierno corporativo al final es, si ellos tienen claridad en cómo les afecta todo el tema de riesgos de legitimación y de financiamiento al terrorismo, es muy fácil para ellos que toda la organización de una vez se comprometa al cumplimiento normativo como tal y guarden las espaldas de las terceras personas, ¿verdad? Y de las terceras partes y de las partes relacionadas de la organización. Entonces, dentro de la responsabilidad del órgano de dirección está el que se debe aprobar políticas basadas en riesgos, véanlo bien, basadas en riesgos, ¿verdad? No es que vamos a tomar la norma 1221 y aplicarla toda específicamente de manera literal a nuestra organización, sino que tenemos que valorar el tamaño de la organización, el sector de la organización, a quién está dirigido, cuáles son los segmentos y cómo es que nos van a afectar precisamente estos riesgos específicamente en los negocios. Entonces, por eso es que esas políticas tienen que ser basadas en los riesgos. Tienen que supervisar la efectividad y proteger frente a los riesgos de legitimación. Y adicionalmente, una función muy específica del gobierno corporativo, en este caso, ¿verdad? Es nombrar al oficial de cumplimiento titular y a su suplente. Esto es muy importante porque normalmente podríamos llegar a encontrarnos organizaciones de menor tamaño donde toda la responsabilidad de nombramiento y todo esto queda, por ejemplo, en una gerencia general y lo cual no está alineado en este caso a la norma. Sin embargo, la mejor práctica es que el mismo gobierno corporativo sea quien haga ese nombramiento. ¿Por qué? Porque al final el oficial de cumplimiento debería tener acceso directo hasta el gobierno corporativo y lo vamos a ver más adelante. La evaluación desde la auditoría interna, que es importante para nosotros como CPAs poder nosotros valorar y validar en este caso. Bueno, evaluar la participación efectiva y activa del órgano de dirección, que esté dentro de los manuales de políticas y procedimientos, que son la base del control interno de toda organización. Tienen que haber evaluaciones de riesgos que ellos conozcan, que ellos realmente hayan valorado y hayan visto dentro de sus reuniones y estén debidamente documentadas. Y adicionalmente, el seguimiento de auditorías.
Algunas señales de alerta que podemos determinar o ver dentro de lo que es este componente es la falta de discusiones sustantivas y supervisión en actas, que esto va a indicar definitivamente debilidades en el control con impacto en el sistema preventivo. Y eso es muy importante y es algo que muchas veces el regulador insiste en sus evaluaciones y en sus revisiones. ¿Cómo es que se documentan la participación de los diferentes participantes del gobierno corporativo dentro de las actas de junta directiva, de los diferentes comités, ya sea comité de cumplimiento, comité de auditoría, comité de riesgos, ¿verdad? Porque al final, cuando todo se queda en la teoría y no se ve en la práctica, realmente no hay cómo evaluar qué es lo que se está viendo o el nivel de profundidad que está siendo objeto en este caso de supervisión por parte del gobierno corporativo, ¿verdad? Pasamos a otro tema. El otro tema tiene que ver con la idoneidad e independencia del oficial de cumplimiento. Y en este caso es un rol fundamental en el control. El oficial de cumplimiento es esencial para prevenir la legitimación de capitales y mantener un ambiente de control efectivo. Acá quiero detenerme un momento y comentarles que muchas veces, ¿verdad? Cuando se materializa un riesgo de prevención, lo primero que hacen es señalar directamente dónde está la auditoría interna, pero adicionalmente lo que señalan es y qué hizo cumplimiento. ¿Cómo es que cumplimiento no vio eso, verdad? Entonces, vean lo esencial de este rol que tiene que ver con con una de las responsabilidades más grandes que hay dentro de la norma y dentro de las leyes aplicables acá en nuestro país. Sin embargo, todo el proceso de prevención no es solo responsabilidad del oficial de cumplimiento, y esto es lo que los oficiales de cumplimiento y nosotros también como auditores, como contadores públicos, tenemos que dejar en evidencia y tenemos que dejar constancia en las organizaciones. La responsabilidad de la prevención de todos los riesgos, no solo de legitimación y de financiamiento, pero en estos dos en específico que estamos viendo hoy, es de toda la organización. Y ya lo vimos en el punto anterior, donde los primeros llamados, ¿verdad?, a cumplir es el gobierno corporativo. Pero bajando a lo que trae la norma, definitivamente el rol del oficial de cumplimiento es fundamental dentro de la organización, pero no es el máximo responsable, ¿verdad? O no es el único responsable dentro de la organización en este caso. ¿Qué tenemos que ver nosotros como auditores? Definitivamente los requisitos de idoneidad. La formación, la experiencia, el conocimiento técnico, estos son requisitos claves para saber que una persona designada como oficial de cumplimiento es idóneo para ese puesto. E igualmente, no solo el oficial de cumplimiento titular, el oficial de cumplimiento suplente tiene las mismas responsabilidades en caso de que el oficial de cumplimiento titular no esté dentro de la organización, por lo cual todos estos requisitos tienen que ser exactamente igual evaluados para esa parte de la organización, ¿verdad? Adicionalmente, que no lo ponemos aquí como un bullet, pero es parte de lo que vamos nosotros a revisar en algún momento. No solo el oficial de cumplimiento titular y el oficial de cumplimiento adjunto, es todo su equipo de trabajo, los analistas que tengan, las personas que tengan ahí en la parte operativa, etcétera, etcétera. Tenemos que ver nosotros realmente que el equipo de cumplimiento esté debidamente capacitado en esto. La independencia funcional, y era lo que les decía, y parte de la responsabilidad de la Junta de poder, de tener que determinar y designar, ¿verdad?, el oficial de cumplimiento, es que el oficial de cumplimiento va a tener una independencia funcional. ¿Qué significa esto? Que tiene una independencia jerárquica y tiene un acceso, en este caso, directo al órgano de dirección para evitar conflictos de interés. La evaluación y la evidencia que nosotros deberíamos de buscar como auditores, ya lo mencionamos un poquito, ¿verdad? Los perfiles, las certificaciones, los nombramientos, si están alineados a lo que nos establece la regulación, si quedaron en actas, ¿verdad? Y adicionalmente una capacitación continua para evaluar la efectividad.
El oficial de cumplimiento que se designe dentro de la organización no puede ser una persona que nada más tiene un historial y simplemente por su historial ya lo trajimos a la organización. Es una persona que va a tener que capacitarse constantemente también y es parte de lo que nosotros tenemos que evaluar. ¿Cuál es el plan de capacitación que hay para toda la oficialidad de cumplimiento y para la organización en general? Pero específicamente en este caso, para la oficialidad de cumplimiento, ¿por qué? Porque los riesgos de legitimación y de financiamiento son muy cambiantes. Son hoy por hoy las tipologías que vemos, ¿verdad? No son las mismas tipologías que veíamos hace 10, 15 años atrás. Ustedes lo han visto como el sistema financiero acá en nuestro país ha ido evolucionando hacia nuevos tipos de transacciones y principalmente yéndonos hacia hacia la banca o la transaccionalidad digital, ¿verdad? Y es parte de lo que el oficial de cumplimiento debería de estar capacitado también para poder entender cómo está el negocio actualmente. Ahora bien, el rol de gobierno corporativo en la prevención. Perdón, las señales de alerta en el ambiente de control. ¿Qué señales de alerta podemos ver nosotros o identificar como contadores públicos, como auditores internos, como auditores externos, ¿verdad? Y es precisamente la falta de compromiso visible y el tratamiento superficial de la legitimación y el financiamiento al terrorismo en reuniones del órgano de dirección. Eso es una alerta súper importante y nosotros tenemos que levantar la mano y dejar constancia de que se están dando o no se están dando las discusiones a nivel adecuado dentro de la organización. Una señal de alerta muy importante es una rotación frecuente del oficial de cumplimiento sin una justificación. ¿Esto por qué? Porque va a afectar normalmente la madurez del sistema preventivo. Obviamente, al estar en un proceso de constante cambio dentro de una unidad tan importante como la oficialidad de cumplimiento, pues no se terminan de asentar de manera adecuada los controles que se pretenden establecer dentro de la organización. Por el otro lado, los recursos insuficientes, si el área de cumplimiento y a nivel de toda la organización tampoco se ha visto en este caso dotado de recursos humanos, tecnológicos, financieros, lo cual va a producir que haya una reducción en la prioridad de la prevención de legitimación de capitales. Muchas veces en las organizaciones vemos como hay bonos de cumplimiento y todo esto, ¿verdad? Para las metas y todo esto. Sin embargo, cuando nos vamos a ver cómo están los equipos de cumplimiento, al final tienen los equipos tecnológicos más viejos, al final no tienen sistemas de monitoreo debidamente automatizados, no tienen procesos de capacitación, el personal es personal que no está capacitado a nivel de la organización, obviamente capacitada, y entonces es parte de lo que nosotros tenemos que apuntar ahí dentro de nuestras revisiones y de lo que nos va a significar una señal de alerta. Un oficial de cumplimiento, en este caso también sin acceso a información o sin seguimiento en informes, genera riesgos en control, obviamente. Y bueno, ejemplos hipotéticos de algún incumplimiento. Un incumplimiento en junta directiva, por ejemplo, una aprobación automática sin análisis ni discusión que refleja un incumplimiento, ¿verdad? En control interno y gobernanza, una independencia que en este caso el oficial de cumplimiento pues se limita a reportar a la gerencia general y simplemente no tiene acceso, ¿verdad? A la junta directiva la falta de políticas claras para evaluar a la idoneidad del oficial de cumplimiento y actas incompletas o falta de documentación clave, ¿verdad? Que nos dificulte en este caso sustentar las deficiencias en auditoría. Evidencia mínima. El CPA debe obtener actas manuales, debemos revisar en el caso del nombramiento de los oficiales, ya lo mencionamos, los currículum, certificaciones, capacitaciones, ver los organigramas, analizarlos, determinar cuáles son las líneas de reporte y evaluar la coherencia y la actitud, ¿verdad? Que definitivamente haya entre la documentación y el control establecido como tal. Ahora bien, pasando a la evaluación de riesgos, y es nuestro siguiente tema.
Y bueno, que hago una pausa también por si tienen alguna consulta o duda, pues al final de la charla vamos a tener un espacio de unos minutos para poder interactuar y poder determinar las consultas o evacuar las consultas que tengan. La evaluación de riesgos es un proceso dinámico e interactivo, ¿verdad? Para precisamente evaluar y analizar los riesgos relevantes. Vean que ahí dice riesgos relevantes de la entidad. Y nos basamos en los artículos 24, 25 y 26 de la norma, en este caso, para poder ver nuestra presentación del día de hoy. La evaluación integral de riesgos es obligatoria. Lo vemos en el artículo 24, es clave, ¿verdad? Para los controles que sean proporcionales al riesgo de la entidad. Debe identificar riesgos inherentes y evaluar probabilidad, impacto y respuestas con controles y planes debidamente establecidos y que esos controles y planes sean objeto de seguimiento y que adicionalmente, bueno, que haya, si hay algún tipo de señal de alerta, van a ser como evaluaciones desactualizadas, falta de aprobación de indicación de riesgo, de indicadores de riesgos, ¿verdad? E incluye, por ejemplo, mantener una misma evaluación de riesgos durante varios años. Entonces, lo normal o lo que nos pide la norma en este caso y una buena práctica es que la evaluación de riesgos institucional se haga y se actualice todos los años. ¿Por qué? Porque como lo dijimos ahorita dentro de lo que estábamos hablando, los riesgos de legitimación son completamente cambiantes, están evolucionando de una manera exponencial dentro de nuestro sistema financiero y dentro de nuestro día a día como país y como región como tal. La evidencia mínima, deberíamos de revisar actas, informes, deberíamos de ver las metodologías y en este caso no es solo que haya una metodología, ¿verdad?, de evaluación institucional del riesgo, es cuáles fueron las bases para determinar que esa metodología es la metodología adecuada para nuestra organización. Y como lo mencionaba al inicio, el acuerdo 1221 del CONACYT lo que nos dice es que la prevención en este caso de los riesgos de legitimación y de financiamiento, tienen que ser proporcionales al riesgo de la organización. Y entonces no es posible que hoy en día nos encontremos modelos para evaluación del riesgo institucional copiados de una organización que no tiene nada que ver o no se adapta a la realidad de la organización que estamos en la actualidad. Tiene que haber una evidencia de la actualización y tiene que concluir también sobre la gestión del riesgo. Acá muy importante es también la participación de la unidad de riesgos y no dejar solo la responsabilidad, en este caso, sobre la oficialidad de cumplimiento. En este caso, la unidad de riesgos y el comité de riesgos tiene que tener temas relacionados al riesgo de legitimación y de financiamiento del terrorismo. Estos riesgos no pueden ser solo resorte de la oficialidad de cumplimiento y el comité de cumplimiento como tal. Metodología de calificación de los clientes. En este caso, bueno, la metodología de calificación de los clientes, pues normalmente ustedes lo han visto, lo normal y común es determinarlos en alto, medio y bajo, ¿verdad? Usando criterios objetivos y documentados. Vean esto qué importante. La norma nos da algunos criterios mínimos, ¿verdad? Que deberíamos nosotros de tomar en cuenta dentro de lo que es la segmentación de los niveles de riesgos y de la evaluación, pero son los mínimos. De ahí en adelante vamos a lo que les mencioné hace unos minutos. Tienen que estar adecuados a los niveles de riesgo de la entidad también, ¿verdad? Al mercado en que se está dirigiendo la entidad, a los negocios en que se está dirigiendo la entidad donde estamos en este momento evaluando. Algunas variables claves que se piden: la actividad económica, el origen de fondos, personas políticamente expuestas y obviamente el comportamiento transaccional, que más adelante también vamos a ver cómo el monitoreo transaccional es parte de lo que nosotros vamos a ir evaluando. Indicadores de alertas y fallos. En este caso, bueno, hay alertas que incluyen metodologías simplificadas, hay falta de criterios claros, ¿verdad? Se me ocurrió nada más que es que vamos a incluir en este caso un criterio, qué sé yo, por equipo de fútbol, por ponerles un ejemplo.
No es un criterio técnico, no es un criterio fundamentado, no es un criterio que realmente en este caso tenga una validez, ¿verdad? Ni se pueda soportar en una metodología. Y adicionalmente la ausencia de evidencia documental en este caso. Algunos controles requeridos. Debemos revisar la metodología, ya les dije, y lo reitero en este caso. Debemos revisar los registros, los soportes y los controles de revisión periódica. Igual que la metodología de evaluación de riesgos institucionales, la clasificación de riesgo de clientes es una metodología que mínimo debería estarse actualizando de manera anual o revisarse de manera anual y verse también en los diferentes comités, como les decía ahora, ¿verdad? No solo el comité de cumplimiento, el comité de riesgos también debería estar viendo la clasificación de riesgo de clientes para determinar que estén alineados precisamente a los apetitos de riesgo de la organización, ¿verdad? Algunas señales de alerta. La ausencia de la alineación entre el perfil del riesgo y los controles aplicados, en este caso. La falta de documentación que respalde juicios en la evaluación y que dificulte la trazabilidad y la rendición de cuentas efectivas. La no inclusión de áreas claves como cumplimientos riesgos en la evaluación institucional. Esto va a afectar obviamente la validez del modelo como tal. Y adicionalmente detectar señales de alerta temprana que permita enfocar auditorías en riesgos altos y fortalecer un sistema preventivo. Lo importante acá es que no deberíamos de quedarnos con un sistema de evaluación de riesgos que sea post-mortem. Debería ser un sistema de evaluación de riesgos que sea preventivo, ¿verdad? Que tenga identificación de alertas tempranas. Y eso es parte de lo que queremos acá dejarles en esta mañana. Entre más métricas tengamos de información y que podamos ser capaces de analizarla e interpretar esa información, porque nada hacemos con mucha información sin saberla interpretar, esto se puede convertir en aliados estratégicos para nosotros poder tomar y llevar, en este caso, a otro nivel nuestros informes de auditoría también. Ejemplos hipotéticos, no actualizar, en este caso, el análisis del riesgo tras los cambios regulatorios. Obviamente, como les decía, en este caso, pues, eh, hemos visto cómo la región se ha visto en estos meses impactada de manera negativa, pero adicionalmente también estamos siendo evaluados de manera constante y en este momento tenemos la evaluación también acá dentro de nuestro país de lo que es Gafilat para determinar en qué lista nos vamos a quedar nosotros como país. Hay mucha preocupación, no solo en nuestro país, sino en toda la región, porque en otros países, como por ejemplo Guatemala, que también está en este momento en proceso de evaluación y que están definiendo una de las leyes más importantes allá, ellos en ese momento están y su preocupación más importante es quedar en lista gris. Y para nosotros es lo mismo. Entonces, no es posible, ¿verdad? Que tras de que ahora vengan cambios dentro de las políticas regulatorias de nuestro país o el ambiente internacional, nosotros no tomemos en cuenta esa información. Una metodología que ignore factores como la parte transaccional o la parte de transacciones internacionales o el uso efectivo, deficiencias, ¿verdad? En el diseño e implementación de controles insuficientes que aumenten el riesgo de incumplimiento y documentar incumplimientos. Esto nos va a permitir demostrar las vulnerabilidades en los controles contra legitimación y financiamiento del terrorismo. Evidencia mínima. Deberíamos de solicitar el informe institucional aprobado para documentar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento, revisar los planes de acción y seguimiento que garantice que se absorben las debilidades identificadas en la evaluación, y esto es importantísimo, ¿verdad? Que los planes de acción de auditorías pasadas o evaluaciones pasadas, ya sean internas o externas, eh, se estén cumpliendo y se hayan logrado, ¿verdad? Eso nos ayuda a que los riesgos se vayan a mitigar de manera eficiente y para futuras revisiones. Analizar la frecuencia y actualización de evaluaciones según cambios del entorno es clave para la eficiencia y la eficacia continua.
Y es lo que les decía, si no estamos evaluando y monitoreando y poniéndonos al día con todas las noticias y las situaciones que se están dando alrededor de todo lo que es la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en nuestro país, en nuestra región y el mundo en general, nos estamos quedando atrás. Conformidad con normativas, incorporar hallazgos de la evaluación nacional de riesgos en su propia matriz de riesgos. Y eso es muy importante y es un punto que no les había mencionado. La evaluación nacional de riesgos tiene que ser uno de los insumos para medir el riesgo institucional. Y también nosotros como auditores deberíamos de tomarlo en cuenta. Pasemos ahora a las actividades de control. Las actividades de control como tal, el marco COSO ya las define como las acciones establecidas, ¿verdad? Ya sea a través de políticas, de procedimientos y que van a ayudar para que las directrices que la administración pretende establecer mitiguen los riesgos, ¿verdad? Y que se lleven a cabo de manera efectiva. Ahí les dejo los artículos que hemos mapeado para este componente y en este caso vemos que las políticas de debida diligencia están reguladas en los artículos, como les decía, del 27 al 38, enfocándose a mitigar los riesgos de legitimación y de financiamiento. Adicionalmente, identificar de manera correcta al cliente, al beneficiario final, al origen de fondos, es clave para mitigar riesgos de lavado y de financiamiento del terrorismo. Y acá me quiero detener un momentito en la parte de origen de fondos. Y es muy dado que dentro de las organizaciones de índole financiero, ¿verdad? El origen de fondos básicamente se vea como un papel o un documento más. Y también hemos visto cómo muchos profesionales, eh, y llámense contadores públicos, a veces desestiman el valor de lo que es una certificación, por ejemplo. eh, de, de, de orígenes de fondos. Entonces, es un llamado precisamente para que nosotros como parte importante o actor importante dentro de lo que es este engranaje de prevención, tomemos conciencia a que cuando hagamos una certificación, la hagamos de manera consciente, documentada, que la hagamos de manera ética, porque muchas veces como auditores internos o como auditores externos, o como supervisores, como reguladores, nos encontramos dentro de los expedientes certificaciones que no tienen ni pies ni cabeza, ni tan siquiera están alineadas a las normas. Y cuando uno lee, por ejemplo, ve que es un machote prácticamente lo que se está haciendo y no tiene un fondo real de lo que debería ser una certificación. Entonces, es un llamado de atención para que nosotros, dentro de nuestra profesión, pongamos nuestras barbas en remojo y tomemos conciencia de nuestro papel fundamental eh, dentro de todo lo que es la prevención como tal. La evaluación y el control efectivo, en este caso, debemos evaluar si los procedimientos se aplican de manera consistente y si reflejan el perfil de riesgos para evitar deficiencias de control. Y adicionalmente que las señales de alerta incluyen expedientes incompletos, falta de evidencia, documentación mínima requerida, que es parte esencial de lo que nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que aplicar de manera proporcional la debida diligencia, simplificada y reforzada dentro de la organización. Ya lo vimos, hay diferentes niveles de riesgos para los clientes, alto, medio y bajo, y cada uno va a tener su nivel de documentación o su nivel de debida diligencia dentro de la organización, ¿verdad? No le pedimos lo mismo normalmente a un cliente de riesgo alto que a un cliente de riesgo bajo dentro de las organizaciones. El conocimiento debe ser mucho mayor, mucho más exhaustivo, obviamente, a un cliente de riesgo alto. Por eso es que las medidas de diligencia deben de ajustarse a esos niveles de riesgos. Señales de alertas en controles. Vemos cómo se aplican de manera uniforme sin considerar el riesgo o falta de justificación documental. Esto nos debería implicar una señal de alerta. Y adicionalmente que las políticas aprobadas, los registros de riesgos y expedientes validen correctamente la aplicación de la debida diligencia. Evaluar la ejecución real, en este caso, nos va a permitir identificar diferencias entre el diseño y la aplicación de los controles. Algunas señales de alerta.
Bueno, la falta de expedientes completos del conozca a su cliente es una de las señales de alerta que básicas dentro de la organización. Y nosotros como auditores deberíamos de tener un proceso continuo. Si somos auditores internos, deberíamos de tener un proceso continuo de revisión, por ejemplo, de expedientes de conozca a su cliente. Identificar, esto va a indicarnos posibles riesgos, ¿verdad? Como parte del control preventivo que se quiere implementar dentro de la organización. La actualización es muy importante que los expedientes de clientes se deben actualizar de manera periódica y consistentemente. La misma norma ya nos establece que los riesgos altos deberían de actualizarse mínimo una vez al año, los de riesgo moderado por lo menos dos veces una vez cada 2 años, y los de riesgo bajo mínimo una vez cada 4 años. Entonces es muy importante que esa periodicidad, ese mapeo esté debidamente establecido dentro de la organización y que se haga de manera efectiva. Pero no solo se actualiza la información de los clientes tal y como se establece la regulación, ¿verdad? Porque también se debería actualizar o aprovechar cada contacto que se tenga con el cliente, ya sea físico o digital, para tratar de mantener lo más actualizada la información que se pueda. La ausencia de un análisis documentado, en este caso, la falta de un análisis documentado de operaciones inusuales nos va a dificultar la detección de irregularidades y de riesgos. Identificar señales nos va a permitir focalizar nuestras pruebas sustantivas y de cumplimiento en áreas críticas de control en este caso. Algunos ejemplos hipotéticos que hemos visto: abrir cuentas sin completar formularios KIC, o conozca a su cliente, verificar la identidad del beneficiario final. Y acá les comento, o sea, hemos visto cómo en los últimos años se han dado fusiones, por ejemplo, de entidades donde se traen toda la documentación de los clientes de la entidad a la que se está absorbiendo, y a veces las organizaciones van a decir, bueno, descansemos en que en que la otra entidad hizo todo su trabajo de conozca a su cliente y nada más nos traemos los expedientes tal y como están, ¿verdad? O qué sé yo, se contrata un nuevo gestor financiero y ese gestor financiero trae una cartera de clientes y esa cartera de clientes es un poco grande y él dice, bueno, necesito que hagan las aperturas de clientes sin documentar toda la información en este momento porque voy a irlos trayendo de manera paulatina y ellos van a ir, en este caso, de manera paulatina justificando cada una de sus movimientos. Esas cosas no se pueden hacer, ¿verdad? Tienen que estar debidamente documentados y completos los formularios del conozca a su cliente y toda la documentación de soporte. Aceptar documentos de origen de fondos sin análisis de razonabilidad. Eso es importantísimo, ¿verdad? Ya lo lee. Y es un llamado de atención para nosotros como profesionales, que tomemos conciencia de que el origen de fondos tiene que ser un documento formal, un documento que tenga base, un documento que pueda realmente soportar el conocimiento de un cliente como tal. Los expedientes incompletos, con falta de firmas, esto va a reflejar obviamente deficiencias en la implementación. Y adicionalmente, documentar incumplimientos que va a fortalecer la calidad y confiabilidad del informe de auditoría. Evidencia mínima, bueno, evidencia documental, políticas, procedimientos, expedientes, análisis del beneficiario final, es parte de lo que tenemos que evaluar, que realmente se llegue al beneficiario final de los clientes que estamos aceptando dentro de la organización, legitimidad del origen de fondos. Y en esto queremos seguir subrayando y subrayando, ¿verdad? El origen de fondos, porque es parte de los problemas que nos encontramos en el día a día dentro de las organizaciones. El CPA debe evaluar si la clasificación de riesgos, si las medidas aplicadas son coherentes. Y por último, la revisión de la evidencia permite concluir si los controles operativos mitigan efectivamente el riesgo. Pasamos al otro componente, que es la información y comunicación. Y COSO lo define como el flujo de datos de calidad para que la organización tome decisiones, ¿verdad? Para respaldar el funcionamiento de todo el sistema de control interno. Y ahí están mapeados los artículos que hemos
analizado, ¿verdad? Que se acomodarían a este componente de costo. Acá es muy importante porque vamos a hablar acerca de los sistemas de monitoreo. Y los sistemas de monitoreo deberían de generar información oportuna y de calidad para detectar operaciones sospechosas. Y algo importantísimo que quisiera subrayar acá es que normalmente no deberíamos de generar esta revisión del sistema de monitoreo con que se tiene un sistema de monitoreo automatizado, check. Y ya pasamos y decimos si tienen un sistema de monitoreo que es automatizado y obtiene la información del sistema. Y es lindísimo, tiene unas pantallas lindas y tiene una interacción con el usuario lindísimo y todo. Tenemos que entrar al sistema, tenemos que verlo, tenemos que ver la parametrización de alertas. Ahí es donde hay grandes fallos normalmente dentro de las organizaciones. La evidencia del perfil de riesgos se debe analizar si los sistemas monitorean adecuadamente los perfiles de riesgos, ¿verdad? Y adicionalmente si detecta desviaciones a los perfiles de riesgo y hace las reclasificaciones adecuadas dentro de los perfiles de riesgos. Tienen que haber señales de alerta, que en este caso estas señales de alerta las podemos ver como que hay sistemas manuales que no son eficaces, que hay alertas no analizadas oportunamente, afectando decisiones de cumplimiento. Y acá quiero detenerme un momento también y enfatizar en esto, alertas no analizadas oportunamente. Nada hacemos con un sistema bien parametrizado y muy lindo, con una interfaz excelente, ¿verdad? A nivel de sistemas y todo, y que genere reportes a diestra y siniestra y que tengamos muchísima información si esa información no está siendo analizada y no está siendo atendida por el negocio. Entonces, las señales de alerta tienen que tener dentro de sus políticas y procedimientos dentro de la organización diferentes niveles de atención. ¿Para qué? Para precisamente poder prevenir que estén utilizando la organización como un puente para lavado de dinero. Entonces, si ustedes como oficiales de cumplimiento o como auditores han detectado que hay alertas que no han sido atendidas de manera oportuna, es decir, en tiempo y en forma, tenemos que levantar la mano. Tenemos que levantar la mano y no solo que se quede a nivel de un informe o una revisión o de un papel de trabajo, sino que dentro de las discusiones que llevamos al gobierno corporativo, llevemos la visualización de estas situaciones que estemos determinando. La evidencia para la auditoría, reporte de monitoreos, parámetros de alertas, registros de análisis que son evidencia mínima, que ya lo decimos, ¿verdad? Y si vamos a la gestión de operaciones inusuales y los ROS, los reportes de operaciones sospechosas, en este caso vemos como la gestión de operaciones inusuales y el reporte de operaciones sospechosas tienen que ser fundamentales en una organización. Obviamente esto va a depender del tamaño, del origen, del mercado, del nicho, del nivel de riesgo de la organización. No podemos pretender que un banco, en este caso, ¿verdad? De un capital de 40 millones de dólares, ¿verdad? Durante un año no genere alertas de reportes de operaciones inusuales ante la UIF, mientras que hay, en este caso, financieras que tienen tal vez capitales muchísimo menores y que están haciendo reportes de operaciones inusuales ante la UIF de manera oportuna. Entonces, es un llamado de atención para que determinemos, puede ser que no hayan, pero no es lo usual. Las operaciones inusuales van a suceder. Estamos dentro de un mercado financiero muy pequeño, dentro de un mercado financiero muy reducido, ¿verdad? Y básicamente en cualquiera de las instituciones o cualquiera de las organizaciones donde estemos, podríamos llegar a ser sujetos de intentos de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. El CPA debe verificar procedimientos claros, plazos definidos, evidencia de análisis documentada, algunas señales de alertas, que los reportes de operaciones sospechosas sean tardíos o sean incompletos, que la evidencia mínima debe incluir los registros, reportes y comunicación con la UIF. Es muy importante que el oficial de cumplimiento de nuestra organización e inclusive nosotros como auditores
tengamos conocimiento de a quién acudir a la WIF, ¿verdad? Y para eso, bueno, también más adelante les voy a dejar ahí algunos enlaces específicos de la WIF donde pueden recurrir ya sea a capacitación o sea, también a consultas para que tengamos ese acercamiento. La revisión de estos elementos permite concluir sobre la efectividad del proceso de comunicación, en este caso. Algunas señales de alerta. Las alertas se repiten sin resolver, ¿verdad? Vemos alertas que siempre son las mismas alertas y vemos que hay 10 alertas de un mismo cliente para 3 meses o cosas así. Eso es parte de lo que tenemos que nosotros prestar atención. Falta de trazabilidad. En este caso, que no haya un análisis claro, ¿verdad? De lo que es la alerta como tal. La retroalimentación, que los órganos de dirección simplemente no tengan conocimiento de que de que la organización tiene un riesgo latente ahí. Y la evidencia mínima, en este caso, las bitácoras, los reportes, las actas, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Algunos ejemplos, la falta de análisis oportuno que va a provocar la omisión de reportes de operaciones sospechosas, la inexistencia de riesgos de alertas, eh, los impactos en el sistema. Obviamente, estos incumplimientos van a disminuir la efectividad del sistema de información. Y como les decía ahora, si un sistema de información tiene una interfaz muy bonita y tiene muchos reportes y de todo, pero está mal parametrizado, ya es una señal de alerta, es un ejemplo hipotético de un incumplimiento. O si las alertas que se están generando no están siendo atendidas de manera oportuna o incluso comunicadas de manera oportuna, es parte de lo que nos va a servir a nosotros como ejemplos hipotéticos de incumplimiento. Ausencia de reportes, registros incompletos. Evidencia mínima que deberíamos de ver nosotros como CPAs, el reporte de monitoreo que se proporcionan es clave, ¿verdad? Para evaluar la calidad y la consistencia de los datos, análisis de alertas que ayuden a identificar y gestionar eventos y la revisión de comunicaciones internas que asegure la efectividad y claridad en la transmisión de la información. Ahora bien, pasando al último componente, y ya casi vamos cerrando nuestra presentación del día de hoy, vemos que la supervisión y el monitoreo, tal como lo define COSO, se refiere a evaluaciones continuas, ¿verdad? O independientes. ¿Para qué? Para que verifiquen y aseguren que los componentes del control interno están funcionando de manera adecuada y mejorando continuamente. Vea que ahí lo subrayamos y lo ponemos en negrita que tiene que ser un proceso de mejora continua. Los artículos relacionados, ahí se los dejamos también para que tengan ese mapeo correspondiente. Y aquí es muy importante el rol de la auditoría interna. Yo hablé ahora al inicio acerca de la capacitación y la idoneidad, ¿verdad? Del oficial de cumplimiento titular y el oficial de cumplimiento eh, suplente o adjunto en este caso, ¿verdad? Y de todo su equipo de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando la auditoría interna no tiene la capacidad técnica para poder realizar este tipo de revisiones? Es muy importante que la auditoría interna, en este caso, tenga también ese conocimiento, tenga personal dentro de su equipo de trabajo que esté debidamente capacitado en temas de prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo de manera comprobada. Los reguladores le van a llegar a pedir eso, los auditores externos le van a llegar a pedir eso y nosotros como auditores internos deberíamos de preocuparnos precisamente porque eso sea parte de nuestro plan de capacitación siempre y dentro de nuestro equipo de trabajo. La auditoría interna, obviamente, sí, vamos a evaluar de manera objetiva la eficacia del sistema de prevención. Eso no hay ningún secreto para ustedes que están viendo esta charla. Es crucial que la auditoría aplique un enfoque basado en riesgos que lo hemos hablado ampliamente acá dentro de todo el desarrollo de esta ponencia, ¿verdad? Pero adicionalmente, podemos ver algunos señales de alerta en auditoría cuando los planes que estamos dando o que nos da la organización son planes genéricos y que no hay un seguimiento adecuado de nuestros hallazgos. Y en este caso, obviamente, son indicios o deficiencias dentro de lo que es la auditoría interna. Muy importante acá. Y
es parte de la conciencia que tenemos nosotros que tomar. A veces nosotros llegamos como auditores y generamos un informe con nuestras recomendaciones y simplemente para salir del paso dejamos que la administración nos conteste si vamos a cumplir, si vamos a implementar, si vamos a documentar. Debería de tener una acción concreta, ¿verdad? Y un responsable concreto y un plazo concreto precisamente para que los planes de implementación sean efectivos. Y es parte también de lo que nosotros, en el caso de auditores externos, ¿verdad? O consultores, deberíamos de revisar en su momento en una auditoría de este tipo. Eh, el rol de la auditoría externa, que es muy importante, emitir un informe de aseguramiento, ¿verdad? Y en esto ustedes igual tienen toda la guía completa acá dentro de lo que es el conocimiento técnico del colegio. La evaluación del CPA va a evaluar el alcance, va a ver las pruebas, ¿verdad? Que se van a aplicar y la calidad del informe tiene que ser fiable y alineado a lo que nos pide la norma como tal. Importantísimo es que dentro de los equipos de trabajo que se hagan para las auditorías externas, hayan auditores experimentados. Esto es muy importante, o sea, nosotros como auditores internos o como parte de la administración, como oficiales de cumplimiento, deberíamos de exigirle a los auditores externos que el servicio que nos va a brindar sea realizado por personal competente. Y adicionalmente, los informes y planes de acción son evidencia mínima, ¿verdad? Necesaria para respaldar el trabajo de la auditoría externa. Señales de alerta. Como auditores externos o internos podemos llegar a determinar que hay hallazgos recurrentes que no han sido corregidos, la causa raíz como tal del problema, y esto sucede por lo que les decía ahora, muchas veces planes de acción que dicen vamos a cumplir, vamos a implementar, vamos a documentar, sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de acción concreta, sin ningún plazo definido. Entonces, es parte de lo que tenemos que determinar. La ausencia de supervisión efectiva por parte del órgano de dirección. Y nos volvemos al primer punto que vimos. Si el órgano de dirección en sus diferentes comités de cumplimiento de riesgos y de auditoría no está dejando constancia de cómo está el tema de prevención, es parte de lo que nosotros tenemos que ir a ver. Las actas y reportes de seguimiento son evidencia mínima, ¿verdad? Y algunos ejemplos hipotéticos, no hay planes de acción para abordar hallazgos, ya lo mencionamos, no se lleva un registro o evidencia documentada del seguimiento de observaciones y la falta de actas o planes de acción en este caso que van a dificultar demostrar la evidencia mínima, informes de auditoría, deberíamos de ver los informes de auditoría. Nuestro plan de auditoría, el caso de auditores internos, debería considerar las auditorías de prevención como una auditoría anual, como una auditoría continua. La auditoría de cumplimiento tiene de prevención, de legitimación y de financiamiento tiene que ser una auditoría continua. Tenemos que estar todo el año evaluando prácticamente todo el proceso de prevención como tal. Los planes de acción, documentación de planes y estrategias y el registro continuo del progreso e implementación de mejoras. Por último, y para ir finalizando, el CPA va a evaluar los sistemas de prevención con un enfoque basado en riesgo, un juicio técnico, por eso tenemos que estar debidamente capacitados. Tenemos que fortalecer el control interno, en este caso, con buenas recomendaciones, recomendaciones que abarquen y que vayan hacia la causa raíz de la situación que estamos determinando, ¿verdad? Para generar valor dentro de la organización. Y adicionalmente, vamos a utilizar evidencia adecuada para fundamentar conclusiones sólidas y remitir recomendaciones, como les decía. El control interno tiene que ser integrado a toda la organización, tiene que permear desde el gobierno corporativo hasta los niveles más básicos de la organización a nivel estructural y adherirnos a los diferentes marcos regulatorios que hay. En este caso, como parte de la recomendación es una alineación con COSO y obviamente el cumplimiento de la 1221, del acuerdo 1221, que es mandatorio para nosotros. Por último, recursos didácticos, acá les dejamos un enlace, el del ICD, donde, como les dije, hay capacitaciones
una serie de capacitaciones que nos brinda el ICD precisamente para poder ir bajando las brechas o acortando las brechas de conocimiento. Y obviamente nosotros como auditores deberíamos de utilizar y entender las evaluaciones nacionales de riesgos, entender también los informes de tipologías que hay disponibles por parte de la UIF. Y eso era lo que les traíamos para esta mañana. Agradecerles la atención y bueno, por acá estamos dando por concluida la charla. No sé si tenemos alguna consulta o si nos da tiempo para eso en este momento. Don Sergio, muchísimas gracias. Estoy viendo aquí los comentarios en Facebook. No tenemos consultas por el momento. Nada más, pues, mantenemos agradecimientos hacia su persona. Recordarle, si usted está viendo esta charla posterior y le surge alguna duda, nos las hace llegar y nosotros la escalamos a don Sergio y él estaría dando respuesta a su consulta. Esta charla va a quedar aquí en Facebook y en YouTube. Entonces, si tiene alguna duda, nos la envía a desarrollo.profesional@ccpa.or.cr. Nos indica que es con respecto a esta charla y nosotros la escalamos a don Sergio. Don Sergio, bueno, de parte del colegio, nada más que agradecerle profundamente por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias en un tema tan relevante para el ejercicio de la contaduría pública. Y también agradecemos a todas las personas que han estado sintonizadas. Los invitamos porque el día de hoy tenemos pues una charla más a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde no se pierda Huella CPA. Entonces los esperamos en las tardes. De acuerdo, muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.